que hoy habrá una reunión importante entre la gobernadora, el gabinete económico, del que presumo usted es parte, y sectores y miembros del sector privado para hablar del impacto de los aranceles en Puerto Rico. Nosotros lo que queremos hacer hoy es tener un diálogo honesto con el sector privado, entender en qué áreas ya están sintiendo impacto por los aranceles, cómo nos preparamos, cómo tomamos la ventaja de la parte de más manufactura en Puerto Rico. Primer round. El secretario de Desarrollo. Dios mío, después de eso, que el secretario se va a ir. No, Me va a bueno, decir, sí. mira, yo tengo cosas más importantes que hacer. Estábamos en San Pedro, en la Basílica ya. Y ahora vamos a hablar de incentivos. Estábamos hablando de la incentivos de Puerto santidad. Rico. Y ahora vamos a hablar de incentivos Mira, contributivos. está con nosotros el secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Sebastián Negrón. ¿Cómo está, secretario? Un placer siempre. Muy bien, ustedes. Yo estoy bien contento. Mi novia se mudó hoy a Puerto Rico. ¿Cómo? Ah, de Así verdad. que ya... Pero lo perdimos. Ya... ¿Estaba dónde? En Estados Unidos. Estaba terminando su maestría en Boston. Nice. Hicimos Nice. relación a distancia en lo que ella terminaba. Ella sabe que así tiene un trabajo que hacer, ¿verdad? Sí. Ok. Y ella me apoya. Ella en sabe eso, que así casi lo va a ver tanto como lo veía antes, ¿verdad? Ella Algo es así. consciente de eso. Están acostumbrados a las relaciones a larga distancia. Exacto, pues que ella sepa que va a seguir así. Lo único pues que las noches pues en algún momento van a coincidir. Secretario, hay que hablar de incentivos, hay que hablar de decretos contributivos, pero antes que eso, vi que la Fortaleza anunció hace unos minutos que hoy habrá una reunión importante entre la gobernadora, el gabinete económico, del que presumo usted es parte, y sectores y miembros del sector privado para hablar del impacto de los aranceles en Puerto Rico. ¿Qué debemos esperar de esa reunión? El tema de los aranceles, como hemos hablado por las pasadas semanas, cambia a cada rato, ¿verdad? Porque la Casa Blanca está cambiando su postura sobre los aranceles dependiendo de las negociaciones que están tratando de hacer. Dependiendo de dónde se levante el Pero hace tiempo que no presidente. cambian las cosas, ¿no? Hace par de días Hay unas cosas que están en pausa, otras Ujú. que se están hablando, especialmente con lo que tiene que ver con los aranceles de productos farmacéuticos. Nosotros lo que queremos hacer hoy es tener un diálogo honesto con el sector privado, entender en qué áreas ya están sintiendo impacto por los aranceles, cómo nos preparamos, cómo tomamos la ventaja de la parte de más manufactura en Puerto Rico. Así que estamos empezando esta conversación o continuando la conversación para saber cómo el gobierno puede apoyar y qué cosas ya están afectando al sector privado. ¿Qué áreas? ¿En qué Exacto. áreas nos estamos afectando ya? Bueno, la inflación, o sea, los estimados es que puede haber una inflación general más alta, porque si en Estados Unidos... ¿De cuánto? Todavía estamos mirando el número exacto, porque es que si, por ejemplo, si se imponen unos aranceles altos en China... Pero con el escenario de hoy, no de lo que pueda pasar, ¿de cuánto puede ser más la inflación? La inflación, o sea, hay algunos estimados que hablan de 2 a 4% en Estados Unidos, que eso tendría un impacto acá, ¿verdad? cuánto? De mayor. ¿De cuánto? Puede ser en el mismo rango, podría ser mayor en De algunas 2 a áreas. 4 más. No, 2 a 4 Ajá. a nivel O un poco más. de Estados Unidos. Ujú. Ok. Y esos son números que cambian todo el tiempo. Así que por eso no estamos diciendo exactamente va a ser X o Y. Yo noto cierta renuencia de gobierno y Aceptar. sector privado, Ujú. y no es sobre usted, pero sí, por su contestación, a hablar del impacto de los aranceles, ¿verdad? Y uno llama al sector privado igual, llama a los industriales, a MIDA, bueno, quizás MIDA no, pero a comerciantes, entonces no quieren hablar del impacto de los aranceles. Todavía lo hablan como una oportunidad. Como una cosa de que hay que seguir viendo, que esto es una cosa cambiante. Es que mira el ejemplo. Y los números están ahí, es una cuestión de calcular, ¿verdad? Cuánto impacta el 20% en este sector, en Puerto Rico. Nosotros vamos a tener una conversación en parte técnica hoy con el sector privado, Ujú. con economistas, y vamos a entrar en el detalle. Lo que pasa es que se puede hablar general de un impacto inflacionario. Y lo que dicen algunos economistas a nivel nacional Ujú. es de 2 a 4%. Lo que pasa En es Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Pero Puerto Rico puede ser mayor que eso. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, el aluminio, ¿verdad? Que los aranceles en el aluminio, pues si esos aranceles podrían tener el impacto de subir los costos en Puerto Rico. Ujú. Pero si eso significa que en vez de traer aluminio de afuera, subimos la producción local que hay en Humacao, no necesariamente va a tener impacto 1 a 1, que simplemente añadirle el porciento arancelario. Y ese de aluminio en Humacao tiene la posibilidad de hacer más. Yo estuve allí y tienen posibilidad de hacer más. Ok. Pero de hoy para mañana.
¿verdad? Porque esto... Ellos tienen la capacidad de subir la producción. No es que va a ser duplicarla en un día, pero igual hay muchas áreas donde si se están comprando productos de China que los aranceles pueden ser más de 100%, pues podríamos hacer algunas cosas aquí, podríamos traer algunas cosas de otras áreas de Estados Unidos. Así que el impacto no se puede calcular uno a uno con el % arancelario que se le esté aplicando. No importa el número, la inflación parece inevitable. Eso es correcto. Es inevitable. La inflación puede subir. Sí. Y eso no es algo nuevo. O sea, eso la inflación puede subir, puede ser mayor a lo que se estimaba. Hay ahora. Eso lo hemos estado hablando desde que el presidente ha hablado de esto. Y es un impacto económico que se ha estado discutiendo a nivel de Estados Unidos. Y cuando hay impactos inflacionarios en Estados Unidos o de recesión, que no estoy hablando de recesión, pero cuando hay impactos económicos en Estados Unidos, muchas veces el impacto en Puerto Rico cuando Washington estornuda, a nosotros nos da pulmonía. A veces sí. A veces sí. Por eso, y lo importante es saber si eso va a pasar, ¿verdad? Porque es fácilmente... De eso vamos a estar hablando hoy. Anticipable y para todos estar preparados, ¿no? Sí. Aquí nosotros estuvimos hablando hace varios días con la gente, con representantes de la venta de la industria automotriz y están en el limbo. Ellos sí que no saben qué hacer, ellos no saben dónde es que se va a cobrar el arancel, no saben si sacar los carros de donde los compran, si almacenarlos, si dejarlos en el muelle. Eso sí que están bien perdidos. Sí, el tema arancelario... Y es porque esto es todo un va y viene que uno no sabe qué hacer. O sea, no es culpa de que ellos normalmente no están perdidos, pero ahora están perdidos. Está cambiando casi cada semana la postura de Casablanca. Pues, exacto. Una cosa positiva, compra? Por ejemplo, que hemos logrado, yo estuve la semana pasada en D.C. y una agenda bien apretada y el poco tiempo que tuve pude estar en Casablanca y estuvimos hablando de manufactura, del rol de Puerto Rico, estuvimos hablando del proyecto de ley de la congresista Madiotakis, que era anteriormente un proyecto de ley que había propuesto la comisionada residente, hoy gobernadora, para proveerle créditos contributivos a nivel federal para nueva inversión de manufactura en Puerto Rico y otras áreas menos desarrolladas de Estados Unidos. Así que es un proyecto de ley que aplica a toda la nación y es algo que estamos apoyando fuertemente. Porque si se da esta oportunidad, estamos hablando de créditos contributivos de hasta 40% para empresas que inviertan en Puerto Rico. Así que ahí, de nuevo, el tema arancelario trae unas preocupaciones que queremos atender, queremos discutir, pero por otro lado, también estamos asegurándonos de que esas conversaciones a nivel Casablanca, de que Estados Unidos redoble sus esfuerzos de manufactura, que nosotros estemos en ese barco. Y yo sé que estas cosas no pasan de la noche a la mañana, pero los anuncios fueron en febrero, creo, del presidente Trump, los primeros. Y en aquel momento se envió una carta a Peter Navarro diciéndole, ¿verdad?, al oficial de este tema en la Casa Blanca, para visibilizar a Puerto Rico en el tema de la manufactura. Ya estamos a 5 de mayo. Yo sé que estas cosas no pasan de la noche a la mañana, pero seguir hablando de áreas de oportunidades en el vacío, ¿verdad? Tenemos que saber si realmente hay oportunidades. Las hay. Y hay contestaciones, hay respuestas, hay interés. Hay mucho interés. En muchos casos, muchas de estas negociaciones con empresas manufactureras son a nivel corporativo, toman meses las decisiones y ellos, el proceso de otorgar créditos contributivos, de otorgar incentivos locales, toma tiempo en la negociación. Así que eso sería irresponsable decir los nombres ahora mismo de quiénes son esas empresas, pero hay tracción. Y aquí estamos hablando con el secretario de Desarrollo Económico y también con Ernesto Sayas García, que es de la Oficina de Incentivos para Negocios. El secretario habla de incentivos. ¿Es posible hablar de incentivos cuando hay tanta incertidumbre del panorama económico? Sí, saludos. Buenos días. Buenos días. Gracias por recibirme. Hoy en radio Ernesto conmigo. Sayas García, primero en primer round. Bueno, sí, hay oportunidad de hablar de incentivos y ciertamente como parte de las iniciativas para atender las preocupaciones del sector privado en cuanto a los aranceles, entre otras cosas, y como parte de las iniciativas de reshoring, nosotros tenemos la tarea de proveer transparencia y proveer certeza a las industrias que están en Puerto Rico ya y las que quieran relocalizarse a Puerto Rico. Cuando hablo de las que están en Puerto Rico, estamos hablando de la industria local. Y sí, en este momento cabe hablar de incentivos contributivos, que es lo que maneja nuestra oficina,
Particularmente sobre este tema, incentivos para manufactura, un decreto de exención contributiva industrial. Nosotros en nuestra oficina, ¿verdad?, manejamos estos y otros decretos, así como los de exportación de servicios, energía verde, agricultura bona fide, joven empresario, entre otros. Y en esta administración nos dimos a la tarea, desde que comencé en la oficina, de identificar cuáles eran esos retos que la oficina tenía para procesar solicitudes. Y parte de lo que el secretario me solicitó, o me ordenó, ¿verdad?, por así decirlo, Solicito. vamos a atender con celeridad todos los procesos que están aquí. Primero vamos a identificar cuál es el atraso. Y eso fue lo primero que hicimos, identificar cuál era el atraso, cuál era ¿Cuánto ese había? famoso backlog. Había un backlog. ¿Cuánto? El backlog que identificamos, ¿verdad?, porque originalmente pensábamos que estábamos por los 4 o 5 mil. Después de hacer un análisis completo, encontramos 4.100 casos en atraso. 14,000. 14.000. 14.000. 14,100. Y esto- Sidre. No, No, yo no estoy echando culpas No, aquí a pero yo nadie. estoy preguntando por Sidre, es una cosa mía acá. No, ciertamente estos 14.100 casos no son solamente solicitudes de decretos. Estamos hablando que eran también peticiones de enmiendas a Ya, decretos existentes, a otros trámites, notificaciones que se presentan al Ok. departamento y un sinnúmero de transacciones que llegan ante el portal de incentivos que por falta quizás de recursos, de personal y de tecnología, pues no Ujú. se habían podido atender en su totalidad. La mayoría de ellos estaban en evaluación inicial, estaban quizás ya asignadas a un abogado, pero nosotros identificamos o definimos lo que era ese backlog basado en qué era lo que teníamos radicado. Y estamos Ujú. hablando de Al nuevo decretos al amparo de qué leyes, 60 y todo tipo de, y otras leyes. En su mayoría ley 60-2019, Ok. pero Ujú. también encontramos casos de leyes anteriores, de leyes de Ujú. incentivos anteriores, como ley 73 de 2008, ley 20 de 2012, entre Ahora, les pregunto, ¿verdad? Y ustedes anuncian o dicen como un gran avance, anuncian como un gran avance que van a atender estos 14.000 casos de atrasos que había de decretos no atendidos o de enmiendas de decretos no atendidos en el Departamento de Desarrollo Económico. Pero es una mala noticia no haber atendido esos decretos porque los decretos no necesariamente significan actividad económica para Puerto Rico. Sabemos de casos de ley 60 que están aquí en Puerto Rico y lo más que te producen es el jardinero que va a Dorado a limpiar el patio El chofer. y el que le cambia las cortinas una vez cada 5 años. Vamos a clarificar un Ajá. poco el tema Adelante. de aquí, ¿verdad? Lo más importante es que para que Puerto Rico tenga una buena reputación de facilidad de hacer negocios, tanto para extranjeros como para locales, la Ujú. mayoría de los tenedores de Ujú. decretos son locales. Ujú, ujú, ujú. Eso no se nos puede olvidar. No, es que... Ok. sí. Pero lo que quiero decir es tener certeza es lo más importante. Ujú. Así que nosotros tenemos que darle un tiempo a los solicitantes donde dice si usted solicita el decreto A, le va a tomar 3 meses. Ujú. No puedes. Yo firmé un decreto el otro día del 2021 Ujú. para una persona puertorriqueña. Lo llamé a disculparme. Un buen decreto. ¿Sí? O sea, una persona que usted sabe que va a generar actividad Pues yo no económica. conozco a la persona, pero cumplía Pero lo la que cumplía con los propuesta, requisitos. de creación de empleos, ¿cuánto lo era? que pide la ley. Bueno, por ejemplo, es que depende de qué tipo de decreto estamos hablando. O sea, el decreto de individuo residente inversionista, que es el que a veces, o sea, mencionamos como los issues de Dorado, ¿verdad? Ujú, ujú. Tiene un retorno de inversión de 10%. Pero si nosotros hablamos de los decretos de manufactura doméstica y manufactura extranjera, Ujú. de exportación de servicios, los números son mucho más altos. Ujú. Exportación de servicios, el retorno de inversión es 18%. Y la mayoría de estos solicitudes de decretos no son para individuos residentes inversionistas. Ujú. Así que el tema, hay mucha educación que nosotros queremos hacer sobre Ujú. el tema de los decretos, porque en muchos casos, la mayoría es para puertorriqueños, es para jóvenes empresarios, es para empresas que quieren Y eso está exportar bien. servicios. Y lo importante es que haya actividad económica. El issue ha sido siempre, sigue siendo, y Ujú. a pesar del anuncio que ha hecho la gobernadora recientemente de que los nuevos decretos van a tener una contribución de un 4%, Sí. es si generan realmente actividad económica. Si el que viene de Nueva York a establecerse en Bahía Beach, en Río Grande, genera actividad económica. Yo sé que la mayoría son locales, Bad Bunny, por ejemplo, pero Bad Bunny, yo me imagino que tiene algún tipo de beneficio contributivo, pero va a generar 500 empleos por noche en los conciertos que tiene en el Choliseo. Pero ese otro caso genera actividad económica. Bueno, cuando nosotros decimos que tiene un retorno de inversión de 18%, por ejemplo, Eso es lo que exportación de exige la ley. servicios.
No. 18% es Lo que pasa. agregando un análisis hacia atrás de lo que ha habido, Ujú. de los decretos de exención contributiva para exportación de servicios, por ejemplo, que son servicios que se hacen en Puerto Rico, se exportan al extranjero Ujú, o a Estados ujú. Unidos. La fórmula de retorno de inversión nos dice, por la cantidad de empleos creados, por la inversión, que hay un retorno a la inversión positivo de 18%. O sea que esto es ya Es lo que esto es pasó, lo que ha pasado. hechos, correcto. Que hay muchas áreas de oportunidad para mejorar, correcto. Que hay muchas áreas de oportunidad para mejorar la fiscalización, también. Pero generalmente el sistema de incentivos que tiene Puerto Rico es una manera de atraer negocios y de promocionar negocios locales. Muchos de estos tenedores, alrededor del más del 60% de las personas que tienen y empresas que tienen decretos Son locales. y más del 80% son empresas que son domésticas, empresas Ujú, radicadas ujú, en Puerto aquí. Rico. Ujú. Gracias, y- secretario. Disculpe. Sí, no podemos perder de perspectiva que típicamente se generaliza, ¿no? Cuando hablamos de incentivos contributivos, hay una generalización usualmente asociada, ¿verdad?, a estos asuntos. Piensan en los inversionistas, piensan en Ley 22 y hay otras leyes. Y Ley 60 es un cúmulo. Tenemos que ver también que tenemos ahí lo que es turismo, tenemos lo que es energía, tenemos lo que son los agricultores bona fide, industria fílmica, entre otros. Y en su mayoría lo que nosotros, ¿verdad?, estamos incentivando son estas industrias locales. Le Muy agradecemos bien. al secretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón, y a Edwin Sayas Ernesto Saya García. Ajá, de permisos, ¿verdad? No, de No, permisos, de no, de decreto, de incentivos de decreto. negocios. O sí, De oficina de incentivos de incentivos. negocios. Ese es otro Sí. tema que Ese es otro también tema, ese es estamos otro bregando con tema. eso. Tenemos que hablar de eso. Claro que sí. Chach. Pero Me sí, deben, este me es un tema deben. del decreto, es importante. Sí, los claro que decretos. sí. Gracias por estar aquí con A nosotros ustedes. en Primer Gracias Round de por Mayo. Gracias a ambos. Primer round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.